Esto consiste en, de una forma rudimentaria, traer, de alguna manera, invitar a las personas que se van congregando. Ahora que baje un poquito el sol, se congregará más gente, invitar a estas personas a la acción, a poder integrarse dentro del movimiento y poder formar parte de las acciones y de las cosas que estamos haciendo aquí. Con ese objeto, el grupo de participantes desea invitar a la gente que venga aquí a ver la asamblea a distintas convocatorias para poder un poco explicarle lo que hacemos, cómo funcionan las asambleas y todas esas cosas, y trasladar luego esa gente a los grupos de AGESOL o de APM, distribuirlos en sus pueblos y barrios, que las asambleas vayan demandando, las comisiones y grupos de trabajo vayan demandando. Entonces, bueno, pues esto ya ahora lo pongo en información. Para el domingo que viene se hará una propuesta para organizar un poquito la asamblea para el verano. Gracias. Al ataque. Bueno, ya pasamos al bloque temático. Y lo da Economía Sol y es sobre el trabajo. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del trabajo y yo creo que es un tema suficientemente importante como para que la gente se quede y podamos debatir después. En principio vamos a ser dos compañeros, que yo voy a hacer una intervención de carácter más general sobre lo que es el trabajo y la importancia y su propio concepto, y el otro compañero va a hacer un análisis un poco más en detalle de la situación de nuestro país, de la legislación y del mercado laboral, etcétera, que le llaman, ¿no? Voy a hacer algunas valoraciones de carácter general, como he dicho. Vamos a ver, el trabajo forma parte de ese binomio en el que en general se manifiestan todas las relaciones de la humanidad. Es decir, por un lado están los esfuerzos de los seres humanos por conseguir cosas y por hacer cosas, y por otro lado están los resultados, los frutos. Normalmente lo que hemos venido a llamar lucha de clases ha sido una pelea fundamentalmente por los frutos, es decir, por el salario, por la acumulación o no de los bienes y por el acceso, en definitiva, a los frutos del trabajo, a los frutos de la naturaleza. Y yo creo que se ha prestado poca importancia precisamente al asunto de los esfuerzos, en definitiva, del trabajo necesario para alcanzar las necesidades humanas, ¿no? Por tanto, igual que venimos luchando por que se repartan los esfuerzos, o sea, porque se repartan los resultados, porque se repartan los frutos, igual que hablamos de la renta del trabajo y la renta del capital, pues tenemos que hablar y nos tenemos que plantear como importante que se repartan también el trabajo, que se repartan también las actividades entre todos los seres humanos, ¿no? Porque en realidad este sistema está basado en la competencia y nosotros vamos a defender un sistema que esté basado en la solidaridad y en la cooperación. En la propia naturaleza podéis observar ejemplos diferentes de especies animales, de la propia historia de la humanidad, en donde hay ejemplos claros de maravillosos ejemplos, como digo, de solidaridad o de cooperación. Pero sin embargo este sistema se basa en otra cosa. El sistema capitalista tiene en la competencia el elemento central y fundamental que afecta a todos los elementos que participan en la vida social, ¿no? Bien, yo creo que hay que hacer una pequeña historia sobre el trabajo. Al principio, en las sociedades de carácter de subsistencia, en las tribus, los trabajos se reparten de manera natural, con más o menos distribución según la especialidad de cada uno, pero no hay lo que aparece cuando empieza a aparecer la acumulación. Cuando empieza a aparecer la acumulación, empieza a aparecer la gente que se beneficia de lo acumulado, empieza, según ya las viejas tradiciones, a hablarse de lo que son las clases sociales. ¿Por qué? Pues porque unos se quedan producto y prefieren quedarse en el ocio
en el ocio creativo, en el ocio maravilloso, mientras que los trabajos más penosos se van quedando con la inmensa mayoría. Bien, eso ha ocurrido sistemáticamente con otras sociedades y en general con todas las sociedades que están organizadas en clases. Bien, en general a lo largo de la historia el trabajo se ha considerado muchas veces como un elemento penoso. Los propios cristianos hablaban de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Luego vienen los luteranos, los protestantes y hacen del trabajo el elemento central de la vida de la gente. Pero el trabajo en realidad no debemos de entenderlo más que como la actividad humana suficiente y necesaria como para atender las necesidades las básicas o las necesidades, a medida que la sociedad se desarrolla, las necesidades más evolucionadas del ser humano, ¿no? Bien, últimamente con el sistema capitalista que tenemos, el trabajo es como el resto de las cosas, no es más que una mercancía. Se habla del capital humano, se habla del trabajo como un coste más dentro de la actividad económica, se habla de que es un recurso, pero lo increíble es que también se dice que es un bien escaso. Bueno, pues no es verdad. Ni es un bien, porque el trabajo en sí mismo no es un bien, ni es escaso. Lo que es escaso en realidad es, en estos momentos y con este sistema, el trabajo que podríamos llamar trabajo asalariado, es decir, el trabajo dependiente y el trabajo, pues como es en definitiva alienante porque está al servicio de alguien que manda, no es algo creativo planteado con iniciativa propia de la gente, ¿no? Bien, el trabajo, por tanto, como digo, es un bien que lo valoran con dos factores, el tiempo y la productividad, ¿no? Al entender el trabajo como mercancía, entonces se hace un elemento que nosotros venimos a denunciar mucho, y es que se invisibiliza lo que es el trabajo que llamamos reproductivo, el trabajo de las necesidades de apoyo social, de cuidados de la gente, es decir, una cantidad de trabajo que por el simple hecho de no tener salario, directamente ya no se le llama trabajo en esta sociedad, en este sistema, ¿no? Y eso es una cuestión que nosotros debemos de plantearnos con mucha firmeza, porque en realidad no solamente en el caso de las sociedades machistas como la nuestra está marginando fundamentalmente a la mujer en un trabajo absolutamente imprescindible como es el trabajo de cuidados de niños, de ancianos y el propio trabajo del cuidado de las cosas del hogar y de la sociedad, sino que en definitiva también está marginando a una buena parte de la sociedad respecto a un trabajo creativo fuera del propio hogar, como es lo que normalmente ellos llaman trabajo asalariado. Pero yo creo que debemos de plantear una cosa importante. Fijaros que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, esa máquina, estos edificios, se resume en dos cosas. Se resume en trabajo humano, físico e intelectual, y en naturaleza. Al fin, mirar bien cualquier proyecto, cualquier cosa que tengáis a su alrededor, es el trabajo de los hombres extrayendo materiales o cultivando bienes y alimentos, que eso produce lingotes. Esos lingotes hay otro trabajo que lo transforma en máquinas, hay otras personas que con su trabajo lo distribuyen. Es decir, al final todo se resume a naturaleza y trabajo. Y esto no les gusta mucho a los capitalistas del mundo. ¿Por qué? Porque esto pone en evidencia que es el trabajo lo importante. Como digo, no solamente el trabajo asalariado, sino la actividad humana, la que genera bienes, y bienes también de servicios, no solamente bienes materiales. Es decir, y por tanto tenemos que tener la dignidad y elevar la dignidad del trabajo y elevar también la importancia de la naturaleza, ya que son el trabajo y la naturaleza, como digo, los dos únicos elementos, y no el capital, como ellos llaman. El capital ya no les gusta llamarse patrón, ya no les gusta llamarse ni siquiera empresarios, ahora se llaman emprendedores. Entonces podemos decir que efectivamente Díaz Ferrán es un emprendedor y que aquí parece como que en definitiva los empresarios crean el trabajo.
Bien, es curioso, los empresarios crean el trabajo, pero cuando el trabajo asalariado se destruye, entonces no, entonces es el gobierno el que destruye el trabajo. No se acuerdan de que, igual que ellos dicen que el trabajo lo creó el empresario, pues resultará que cuando el trabajo asalariado se destruye, también serán ellos los que lo destruyen, ¿no? Yo voy a hablar de dos cuestiones. Una es el tiempo de trabajo y otra el reparto del trabajo. Hablando del tiempo del trabajo, quiero hablar primero del trabajo de forma más general, del conjunto del trabajo, o sea, es decir, de la actividad humana capaz de producir bienes suficientes y servicios como para atender sobradamente las necesidades de todo el planeta. ¿Y esto por qué? Entre otras cosas por el enorme incremento de las fuerzas productivas. Eso ha sido constante a lo largo de la historia. Es decir, ver la cantidad de gente que era necesaria en un momento dado para segar un campo, y ahora una sola persona puede hacer ese trabajo, el trabajo que podían hacer 80 personas o cientos de personas hace unos siglos, ¿no? Y nos han vendido en su momento que este sistema era un sistema adecuado, porque iba a llevar a la sociedad del ocio por la maravilla de las máquinas que venían a sustituir el trabajo humano. Keynes, que era un economista, y no era un economista revolucionario, marxista, etcétera, en 1930 predijo que para estas fechas, él hablaba de 70 años, es decir, sería en estas fechas, la jornada laboral sería de 15 horas. Esto es lo que nos predijeron. ¿Por qué no está siendo así? ¿Por qué nos encontramos con millones de trabajadores, millones de seres humanos sin trabajo, y la gente que tiene trabajo, en la mayor parte de los casos, trabajando de más? La gente lo tiene que entender, tiene que luchar contra esto de la misma manera que se entiende fácil la reivindicación de cómo es que hay gente sin casas y casas sin gente. ¿Cómo es que no nos planteamos la lucha por la reducción del tiempo de trabajo y por la distribución del tiempo de trabajo como uno de los elementos absolutamente esenciales para salir de la crisis en la que estamos? Bien, pues, entre otras cosas, no se ha reducido la jornada a 15 horas como planificaba Keynes, porque los propios empresarios, los propios capitalistas, les interesa el trabajo. No es verdad que estén interesados en la creación de puestos de trabajo. Ellos están interesados en el beneficio. Y en la medida en que necesitan puestos de trabajo para generar esos beneficios, en esa medida será en la que en un momento dado puedan contratar. Pero es evidente que el tener un ejército de reserva de parados, que están por tanto dispuestos a trabajar por cualquier salario, que están muy probablemente en situación de debilidad a la hora de defender los derechos conquistados, conquistados con mucho esfuerzo por generaciones anteriores, eso es un interés objetivo del empresariado. Por tanto, pueden elegir a los trabajadores mejor formados, a los más dispuestos. Estamos llegando, pues, como cuando en Andalucía, en fin, o en los campos, llegaba el patrón y en la plaza elegía entre los cientos de parados aquel que era el más fuerte o el más dócil, y en definitiva pagaba cualquier cantidad porque el hambre apretaba. Contra eso se luchó, entre otras cosas, con la unidad, consiguiendo convenios colectivos en el campo con la gente, y eso es lo que están también destrozando ahora, intentando individualizarnos y por tanto plantear unas relaciones entre el empresario y entre el trabajador como si fueran relaciones de igualdad, cuando la propia legislación laboral lo que ha sido es establecer unas cautelas para regular una relación entre diferentes, entre alguien que tiene poder y alguien que no lo tiene, quien da el trabajo y quien no lo da. Por eso los empresarios no quieren hablar del trabajo y del empleo y de las actividades del sector público, porque si ellos son los que dan el trabajo, ellos son los que tienen el poder. A ellos es a los que hay que lamerles el culo, en definitiva, e intentar trabajar de cualquier manera. Si fuera el Estado quien diera trabajo, naturalmente el poder del mercado no se podría ejercer de la manera en la que se están ejerciendo ahora. Por eso digo que cualquier medida, y nosotros vamos a proponer una más drástica, cualquier medida de reducción del tiempo del trabajo está indisolublemente ligada a la lucha por el mantenimiento o por la conquista de los derechos laborales. Mientras haya un ejército de parados, va a ser prácticamente
dificilísimo que los trabajadores estén en condiciones de conquistar avances sociales y avances laborales. Porque entremos un poco en la situación de nuestro país o en la situación de la crisis de la que tanto se habla. Estamos en una crisis de sobreproducción. En otros momentos, el capitalismo ha solventado estas crisis por ejemplo, con guerras mundiales. Con guerras mundiales. ¿Por qué? Porque una situación de millones de parados y una situación de una perspectiva de no poder colocar la producción, pues lo solventan con una guerra que de pronto se libera de unos cuantos millones de seres humanos y además, a continuación, nos encontramos con la necesidad de reponer fábricas, casas, carreteras y, por tanto, de incrementar el negocio. Este es el mecanismo cíclico de las crisis del sistema y estamos en una de ellas. En una bien grave que no la están solventando mediante una crisis, mediante una guerra mundial. Ojo, también la están solventando mediante guerras concretas y mediante guerras parciales, pero que en definitiva lo que viene a demostrar es que la capacidad de poder producir bienes hoy en día en el conjunto de los países. Fijaros lo que significa la capacidad que tiene China para inundar el mercado mundial. ¿Por qué tiene que ser China? ¿Por qué no tiene derecho también Bangladesh o cualquier otro país también a producir? ¿Cuánto produciríamos si estuviéramos todos con el sistema actual de trabajadores trabajando 12 horas o de trabajando niños o de prolongando edades de jubilación? Bien, por tanto, es necesario reducir globalmente la cantidad de trabajo que se está aplicando sobre la naturaleza, entre otras cosas, para defender la naturaleza misma también. La capacidad depredadora del hombre sobre los recursos naturales es hoy en día, con el desarrollo de las capacidades tecnológicas de tal magnitud, que si la dejamos libre al servicio de este sistema especulador, se carga el planeta como estamos viendo. Por tanto, si estamos diciendo que no se puede avanzar por esa vía productivista y por ese incremento constante de la producción, seamos consecuentes y digamos que igualmente, por tanto, la cantidad de trabajo a desarrollar por el conjunto. Y cuando digo el conjunto, no es solo el trabajo a reducir para repartir entre los trabajadores españoles o europeos, sino el derecho al trabajo que tienen miles de millones de seres humanos en otros países de este planeta. Bien, y toda esa enorme capacidad productiva que hay hoy, la hay pese al despilfarro enorme que el sistema, como sabéis, pues provoca en muchas ocasiones, es decir, el tirar por la borda directamente cosechas, en definitiva, en muchas ocasiones nos encontramos con absoluto despilfarro de medios. También con lo que se oye hablar por ahí de la obsolescencia programada, es decir, sabéis que hay empresas cada vez más que no realizan los productos con todas sus capacidades de duración, sino que para poder alimentar la máquina del consumo y de la constante producción, prefieren generar y hacer equipamientos muy vistosos, pero de una vida voluntaria y deliberadamente breve, pese a también la infrautilización de las propias capacidades tecnológicas a las que en este momento se está alcanzando el ser humano. El desarrollo de la ciencia y de la técnica, que es enorme, es sin embargo mucho más reducido, porque en muy buena medida también tiene el freno de las propias estructuras del sistema en muchas ocasiones si queréis luego hablamos, se ponen ejemplos o en el debate lo podemos hablar para ir adelante. Por tanto, este sobretrabajo y sobreconsumo nos aleja de tal modo a los países en los que se meten por ese camino, de los países empobrecidos, que las tensiones migratorias van a ser absolutamente inevitables. Tenemos que luchar, por tanto, también contra la xenofobia y contra intentar esa falacia de que el trabajo es un bien escaso, que nos tenemos que pelear con él, y para pelearnos con él nos tenemos que pelear con el de al lado, y desgraciadamente los fascistas hablarán de pelearnos también con el ajeno o con el de fuera. Bien, hemos hablado del trabajo de manera general y vamos a plantearnos un objetivo de lucha concreto. Vamos a reducir la jornada laboral de nuestro país. En su momento, la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando se trabajaban niños y embarazadas y no había ningún derecho, eso era una reivindicación revolucionaria. La planteara en una modificación legal o fuera una conquista
fábrica por fábrica o convenio de sector, etcétera. Bueno, pues ahora nos planteamos que es posible perfectamente plantearse una reivindicación que la asumamos todos, que la traslademos a los sindicatos, una reivindicación de una reducción drástica del tiempo de trabajo, porque es posible, porque no es una utopía, porque es posible, porque las fuerzas productivas darían para que pudiéramos trabajar perfectamente. Ya no hablemos ahora de las 15 horas que predijo Keynes, pero sí por lo menos de las 25 horas que nosotros planteamos. Porque vamos a ver cuál es el valor de cualquier organización social, cuál es el valor de la economía. Pues en realidad es vivir mejor, ¿no? Es decir, ¿para qué mejoramos? Mejoramos para vivir mejor. ¿Y cómo se puede sostener un sistema que nos lleva a vivir peor? ¿Cómo se plantea, por tanto, que la flexibilidad esa de la que hablan en realidad no es más que precariedad? En definitiva, vivir mal, vivir con la espada de Damocles permanentemente encima, es decir, con los problemas psíquicos de todo tipo que se plantea. ¿Cómo es posible que esté aumentando la jornada laboral en este país? Aumentando la jornada laboral. ¿Cómo es posible que esa mitad de la población que trabaja esté angustiada sin poder conciliar vida laboral y familiar, sin poder conciliarla, y la otra mitad esté angustiada en el paro con todas las lacras, incluso de carácter físico y psíquico, que eso significa? Es decir, esa contradicción es absolutamente brutal, y que no me vengan, por tanto, a decir que es utópico que nosotros planteamos una relación una reducción de la jornada laboral. Necesitamos, para esa felicidad, necesitamos tiempo para el amor, para la amistad, para el acceso a la cultura, para la participación política, para no estar obsesionados por el día a día y por levantarte y por llegar. Es decir, necesitamos tiempo para la participación, para la colaboración social. Bien, ¿os habéis planteado cuál es la definición del esclavo? ¿Qué es un esclavo? Pues un esclavo es una persona que concede todo su tiempo al amo. Naturalmente no puede estar trabajando todo el tiempo porque moriría de agotamiento, pero todo su tiempo, si el amo lo necesita para trabajar, es decir, todo su tiempo está al servicio del amo. Por tanto, el trabajo, de alguna manera, el trabajo asalariado al servicio de otra persona, es una forma de esclavitud. Y nosotros tenemos que liberarnos parcialmente de esa esclavitud trabajando menos. Tenemos que trabajar menos, entre otras cosas, para tener capacidad de luchar. Porque una persona que está trabajando 14 horas y llega a su casa, materialmente está en condiciones incluso psíquicas, y nos hemos encontrado con las análisis de lo que era el lumpenproletariado, etcétera, muy difíciles para participar socialmente, para unirse y para luchar a veces, ¿no? Hablemos entonces, por último, de lo que es el reparto del trabajo. Primero, como hemos dicho antes, porque el trabajo no es un bien escaso. Hay muchísimas cosas que hacer. Hacen falta muchos médicos, hacen falta muchos enseñantes, hace falta mucha gente divirtiéndonos en la cultura, participando. Hay muchísimo trabajo que hacer. Pero ellos solamente hablan de trabajo como trabajo productivo. Y cuando nosotros hablamos de trabajo, es precisamente de esa actividad que realiza el ser humano. Y nosotros incluimos en el trabajo precisamente al trabajo que realizan las personas en el hogar. Desgraciadamente, por el machismo imperante, fundamentalmente las mujeres, ¿no? Y por tanto, nosotros nos vamos a plantear esa reducción del tiempo de trabajo como un elemento también absolutamente imprescindible. Mirar, si se trabajaran 25 horas, habría, pues no sé, yo tenía por ahí datos, 6.250 millones de horas de trabajo al año que podrían aportar los parados de hoy en día. Eso significa que para todos los trabajadores se les reduciría la jornada laboral 8 horas y media. Bueno, la verdad es que esto está calculado, lo calculé hace ya algún tiempo y el paro ha subido de entonces acá, a lo mejor sería un poco más, ¿no? Pero daros cuenta que de alguna manera el reparto del trabajo, que permite por tanto que cuando tú no tienes que trabajar tanto fuera de casa, puedes precisamente participar en mayor medida de las tareas que llamamos domésticas, o de las tareas de cuidados. Pero es que las tareas de cuidados son tanto más importantes que las otras. Daros cuenta que el ser humano está hasta los 15 años dependiendo de que le cuiden, y que luego a partir de determinada edad también está dependiendo que le cuiden.
y que luego, incluso en esa edad que llamamos productiva laboralmente, también se necesitan actividades de cuidados. Es decir, vamos a dignificar y a dar importancia a las tareas de cuidados, pero no como dicen ellos, dando un salario a quien esté en su casa, sino repartiéndonos todas las tareas. Porque ¿qué es eso de que, curiosamente, las tareas más penosas, repartiéndonos también las tareas penosas? ¿Qué es eso de que las tareas más penosas son precisamente las que están peor retribuidas? Bueno, pero ¿qué sociedad es esa? Si hubiera una solidaridad, si hubiera una participación social, es decir, las tareas penosas habría que repartírselas, y en la medida en que no se repartan, aquellos sobre los que recaigan tendrían que tener precisamente la mayor retribución. Y aquellas otras tareas cómodas, creativas, encantadoras y tal, bueno, pues bastante, exagerando, ¿no? Pues bastante tienen con eso. Es decir, sin embargo, precisamente la estratificación social en clases y precisamente la lucha permanente por estar arriba o por estar abajo lleva a que unos se hagan cargo de las tareas penosas con los peores salarios y otros se queden con las tareas menos penosas, en muchas ocasiones con salarios absolutamente desproporcionados que no justifican de ninguna manera su conocimiento. Ya me diréis qué conocimiento tienen los economistas, los gestores bancarios que nos han llevado a la crisis con este engaño. Bien, pues en fin, yo creo que nada más. La propuesta en la que está trabajando fundamentalmente el grupo de economía de Sol, en la que estamos trabajando también con otros barrios, es una propuesta absolutamente razonable, porque se basa en las posibilidades que tiene el ser humano, no para vivir peor trabajando menos, sino para vivir mejor trabajando menos. Y es una propuesta de 25 horas. Y que nadie nos diga que eso es utópico, porque lo estúpido, lo realmente estúpido, es creer que el sistema capitalista es eterno. No lo ha sido ninguno y no lo va a ser este, y lo tenemos que cambiar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Y va a hablar otra persona de economía, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer un pequeño resumen No te pongas delante del altavoz. de lo que es las últimas reformas laborales que ha habido para ir limitando los derechos de los trabajadores. Esto tiene que enmarcarse previamente en el modelo económico que se está llevando a cabo por parte de la Unión Europea, ¿no? Aquí ahora el modelo económico de crecimiento es a base de burbujas y a base de especulación. ¿Qué diferencia hay entre la especulación y lo que es una producción ordinaria? Es decir, cuando hacemos una producción de carácter ordinario, lo que generamos es riqueza. Se producen, por ejemplo, bolígrafos o se producen bolsos o cualquier otro objeto, y eso aumenta la riqueza y la cantidad de bienes que hay a disposición de la sociedad. Sin embargo, cuando se especula, no se aumenta en absoluto la riqueza, sino se aumenta el precio de algunos productos en concreto, sin aumentar ese número de productos, solo el precio. Con lo cual, la riqueza se mantiene, pero aumenta la cantidad de dinero, ¿vale? Eso es la diferencia entre la especulación y la producción ordinaria. En este modelo, a través de las burbujas, lo que se ha hecho ha sido acumular ese dinero que se ha generado y que no ha ido acompañado de generación de riqueza en manos de unos pocos, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. En la burbuja que ha habido actualmente en España, que ha sido del año 98 al 2007, el 84% de los beneficios obtenidos por la burbuja se ha concentrado en los propietarios de los terrenos. Y solamente el 16% restante se ha distribuido entre todo el resto de la población, ¿vale? Es decir, se ha acumulado en manos de unos pocos todo ese dinero. A nivel global, el 0,6% de la población tiene el 39% de lo que es la riqueza. Y 91.000 familias tienen un tercio de todo el dinero, digamos, financiero que existe. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se mantiene lo que es la riqueza y, sin embargo, la cantidad de dinero se acumula en unas pocas manos. Si ese dinero se distribuyese,
aumentaría la inflación, es decir, el precio de las cosas, porque al aumentar la masa monetaria, la cantidad de dinero que tendríamos a disposición todos, subirían los precios y el dinero que tienen acumulado los banqueros y las grandes corporaciones y los especuladores perdería su valor. Ese es el motivo por el que el Banco Central Europeo tiene como objetivo principal que no haya inflación, es decir, que no se reparta el dinero. Eso es esencial y eso es toda la política que está llevando a cabo tanto la Unión Europea como los gobiernos que trabajan para ella, como por ejemplo el español, o los parlamentos que trabajan para llevar a cabo esa política, como el Parlamento español, que es el que más nos afecta. Y una de las facetas para que se evite la redistribución es la limitación de los derechos de los trabajadores y de la población y la limitación de los salarios. Y para eso, además, es esencial limitar la capacidad de lucha de los trabajadores. Bien, pues para llevar a ese objetivo se han llevado a cabo una serie de reformas en la legislación. En primer lugar, se ha modificado, vamos a ver, la pérdida de derechos que la llevamos sufriendo desde el comienzo de los tiempos, diríamos. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores por el gobierno de Suárez, todas las limitaciones que hubo por parte de los distintos gobiernos del PP-PSOE, el Partido Socialista, por ejemplo, aprueba el tráfico de mano de obra. Anteriormente se consideraba que era ilegal traficar el hombre con el hombre. En ese momento aprueban las empresas de trabajo temporal. Se restringen igualmente los derechos de los trabajadores. Se aprueba toda la regulación de la contratación temporal. Se pasa de fijo a temporales. Y va habiendo una degradación paulatina de las condiciones laborales que parece que se van acelerando en los últimos años. Esto es debido a que inicialmente el grado de lucha y el grado de cohesión social era mucho mayor que con posterioridad. En la época de la transición hubo una potente lucha por parte de la clase trabajadora que permitió que se alcanzasen unos derechos que fueron arrebatados y no fueron concedidos, y se estableció un sistema de equilibrio para acabar con tanta conflictividad social y se establecieron lo que es toda la estructura que hay actualmente de los comités de empresa, los sindicatos de carácter mayoritario y la patronal. Se estableció un órgano, digamos, con dos frentes, que uno era la patronal y otro los sindicatos, que al final se construyeron como los sindicatos mayoritarios, básicamente comisiones y UGT, y por otro lo que es la patronal. Inicialmente tenían financiación, se financiaban con las propias cuotas, pero a lo largo del tiempo han acabado dependiendo en muchísima mayor medida de la financiación estatal, lo que los ha hecho menos independientes de lo que eran anteriormente. Igualmente, lo que es toda esa cohesión social y esa, digamos, el grado de vinculación con la lucha del resto de los compañeros y la solidaridad que había entre los distintos trabajadores, fue disminuyendo. Y el ámbito de responsabilidad personal, es decir, cómo cada uno se sentía obligado a luchar por sus derechos y por el resto y por el de los demás, se cedió hacia los comités de empresa y los representantes que oficialmente tenían la obligación de defenderlos. Con lo cual, esos comités asumieron las funciones que anteriormente llevaban a cabo los trabajadores y poco a poco fueron perdiendo la fuerza, porque la fuerza de los propios comités era precisamente el apoyo de los trabajadores, y los trabajadores al dejar al comité como única entidad que defendiese sus derechos, se desvinculan de ellos y les van dejando cada vez con menos apoyo y con menos fuerza. Esta institucionalización, que se produce tanto en el ámbito sindical como en el ámbito político, y que se debe precisamente a la representación, al hecho de dejar que terceros defiendan nuestros propios derechos, es lo que ha permitido que finalmente nos arrebaten todos los derechos que teníamos inicialmente concedidos a través de estas últimas reformas y que no se haya podido evitar porque realmente se había perdido esa estructuración social y esa solidaridad de la que disfrutamos y de la que nos servimos al principio para conseguir unos derechos que ahora hemos perdido. En este sentido, las últimas reformas lo que han hecho en una de las partes básicas ha sido minar y acabar
con todo el entramado institucional de defensa de los derechos de los trabajadores a través de los comités de empresa. Esto lo han hecho, por ejemplo, antes, para que hubiese un despido colectivo, era necesario que hubiese primero un acuerdo previo de la administración y, por lo tanto, era muy importante que se cumpliesen todos los requisitos o se llegase a un acuerdo con el propio comité. El comité podía limitar constantemente esos expedientes de regulación de empleo. Ahora, como han visto que no existía ese poder detrás de los comités que iba a apoyar y que nos íbamos a rebelar contra todas las reformas, le quitan esta potestad a los comités de empresa y la empresa directamente puede despedir sin que sea aprobado por la autoridad laboral y sin que los propios comités de empresa puedan frenar esos despidos. Con lo cual nos dejan a estos en una situación muy débil. Y como además no tienen el apoyo de los trabajadores, que han perdido la confianza en esas instituciones, la cosa en principio se les planteaba muy fácil a la propia empresa. Esto también ocurre también en los aspectos de lo que es la negociación colectiva. Anteriormente, cuando había un nivel determinado de derechos de un convenio colectivo, si no se renegociaba el convenio colectivo, se mantenían los derechos, con lo cual la posición de negociación por parte de los órganos de representación de los trabajadores era muy potente. Si no negociamos, se mantiene lo que hay. Bien, pues eso también lo han quitado. Si se pierde, pasado el tiempo de vigencia del convenio colectivo, lo que se llamaba anteriormente la ultraactividad, que se mantenían todos los derechos, eso ha desaparecido. Por el Real Decreto Ley se estableció en 2 años, por urgencia, y luego de la ley se limitó a un solo año de ultraactividad. Con eso, si no se llegaba a un acuerdo con el convenio colectivo, este perdía vigencia y se aplicaba el convenio colectivo de ámbito superior que daba unos derechos inferiores. En este sentido hay que tener claro que en la legislación laboral se aplica siempre la norma más favorable. Entonces, el convenio más bajo era el más favorable, si desaparece, se aplica el superior o si no, el Estatuto de los Trabajadores en caso de no hacerlo. Perdón. Esto a la hora de negociar quita muchísima potencia a los propios, a lo que es todos los comités y las secciones sindicales y los propios sindicatos para negociar. Lo mismo ocurre con las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, es decir, nuestros salarios y nuestros horarios. También de carácter colectivo tenían que ser aprobados igualmente también por la autoridad laboral y controlar la legalidad de las medidas adoptadas. Ahora eso también se ha quitado, con lo cual ese freno que servía para dar fuerza a la hora de negociar también ha desaparecido. En los despidos individuales antes había una doble indemnización, los salarios de tramitación y la indemnización por improcedencia, que eran 45 días por año trabajado. En estas reformas también lo que han hecho ha sido quitar los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación eran los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la sentencia o la fecha de la conciliación. Se tardaba más o menos unos 5 o 6 meses en tener una sentencia. En un salario medio de 1.000 euros serían unos 6.000 euros por este concepto. Como sabéis, hay mucha temporalidad y la duración media más o menos de los contratos son unos 2 años, más o menos. La indemnización serían unos 3.000 euros cada los 45 días y los salarios de tramitación 6.000. En este sentido, igualmente, a la hora de negociar con las empresas, cuando había un despido, siempre teníamos los trabajadores la posibilidad, es decir, de presionar con los salarios de tramitación. Pues también los han quitado. Han dejado solo la indemnización, que ya no es ni siquiera de 45 días, sino que lo han bajado a 33, y no hay esa posibilidad de negociar a la hora de los despidos con esos salarios de tramitación, lo que nos ha quitado también muchísima fuerza. Esto también va, como hemos visto, a la hora de negociar, tener menos capacidad de negociación, nos lleva igualmente a una pérdida en los derechos salariales, porque al no poder defender nuestros derechos de esa índole salarial y sociales, los vamos perdiendo de forma paulatina. Esto es la esencia de todas las reformas que ha habido. En el mismo sentido también se ha reformado lo que es el cobro de las pensiones. Se han pasado el periodo de 35 años, va a pasar a 38 años y medio para cobrar el 100% de la pensión. Y de los 65 años, con una jubilación anticipada a partir de los 60, para aquellos que hubiesen cotizado antes del 67, se pasa
a los 67 años a partir del 2027. De forma paulatina se van aumentando los periodos, tanto de cotización como de fecha de jubilación, hasta el 2027, que serán 38 años y medio y 67 años para jubilarse. Como veis, todo gira en torno a dos aspectos básicos. Primero, limitar la capacidad de negociación y de lucha por parte de los trabajadores. Y segundo, evitar, es decir, bajar los derechos de esto. Todo esto es para evitar la redistribución de la renta. Esa redistribución de la renta que podría provocar la inflación y que haría que el capital acumulado a través de la especulación perdiese su valor. Y ese dinero que nos han robado los bancos y las grandes corporaciones y los especuladores, y que se visualiza de forma clara en la deuda que tenemos, la deuda pública, que viene básicamente por el acceso a través de la deuda privada que se ha hecho pública, y también en la disminución de los impuestos precisamente a los beneficios especulativos, como por ejemplo a través de la SICAP o a través de la limitación de los tramos del IRPF, que antes eran más tramos, con lo que se concretaba más lo que es el carácter de la progresividad de los impuestos, que ahora son meramente proporcionales, se tiende a que paguen el mismo porcentaje el que gana 2 euros como el que gana 200.000. Todo esto va encaminado precisamente a evitar esa inflación, a evitar esa redistribución, que es lo que busca el Banco Central Europeo. Por eso ahora también nos piden más reformas, que significa menos redistribución de la renta y significa asegurar que los beneficios de los especuladores se mantengan. También por eso, no olvidemos que el artículo 135 de la Constitución se ha modificado y obliga a pagar primero las deudas previas que tenemos precisamente con esos especuladores. Es decir, toda la estrategia es la misma. Mandan esos especuladores y ordenan que no haya redistribución de la renta a través de todos y cada uno de los aspectos de la política económica que están defendiendo los distintos gobiernos y apoyando los distintos parlamentos, que como se puede ver claramente no nos representan a nosotros, sino son simplemente unos comisionados por parte del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y, como decíamos, los bancos y los grandes especuladores, para que nosotros aceptemos las medidas que han ido imponiéndonos. Esto también se ha dado igualmente en el aspecto sindical, en los que los sindicatos, comisiones y UGT, básicamente por ser los mayoritarios y a los que les ha correspondido esta función, básicamente, su función ha sido más la de ir convenciéndonos para aceptar las reformas que nos han ido imponiendo que para luchar realmente por los derechos que nosotros teníamos conferidos. En este marco, lo que tenemos que hacer es volver a asumir cada uno de nosotros el marco de responsabilidad que hemos cedido en terceros y empezar de nuevo a generar estructuras de lucha basadas en un apoyo real de los trabajadores. Las instituciones por sí, sin un apoyo de la población, no pueden hacer nada. Y esto es lo que tenemos que intentar recuperar. Esa lucha y esa fuerza que realmente tenemos. No puede ser que en una empresa en la que hay un empresario y 200 trabajadores, ese empresario se chotee de los 200, yendo uno tras otro, tras otro. Nos han engañado con la estafa del consumismo. Nos han hecho tener miedo de perder lo que teníamos. Y ese miedo nos ha hecho, en vez de apoyar a nuestros compañeros cuando les atacaban, sonreír aliviados de que no nos haya tocado y mirar a otro lado para mantener nuestra pequeña cuota de adquisición de productos que nos han ido dando como bagatelas. Nos han ido vendiendo. Tenéis que ver cómo, sobre todo, es el modelo de éxito lo que provoca ese miedo y esa forma de enfocar las cosas. Mientras no modifiquemos el modelo de éxito y creamos que gente como Botín o gente como los que dominan estas empresas, estas grandes corporaciones, se dedican a la especulación, mientras creamos que eso es el modelo de éxito, todos querrán ser como ellos. Y queriendo ser como ellos, no apoyarán a los compañeros, porque considerarán que el triunfo es precisamente eso que están haciendo. Eso es por ese motivo ocurren cosas tales como
la proliferación brutal de 4x4, por ejemplo, entre las clases medias altas. Ninguno de ellos tiene el coto privado, nadie tiene un coto de caza. Ni en su vida habría ido a cazar la mayoría de la gente. Pero tiene el 4x4 porque lo tiene el señorito que él quisiera ser. Otros no le dan para el 4x4 y tampoco para el yate, pero llevan sus náuticos como si tuviesen un yate, o llevan sus botas de montar como si tuviesen un caballo, imitando a eso. El miedo a perder esa pequeña cuota de acceso al consumo, los iPads, las teles, las cenitas, todo eso es lo que nos han ido haciendo que los convertamos en menos solidarios. Eso es lo que tenemos que volver a darnos cuenta de realmente para qué teníamos eso. Realmente lo teníamos porque estábamos haciendo una actividad que no era gratificante. Nos estaban haciendo trabajar en cosas que no nos gustaban realmente. Y como compensación a no hacer lo que queríamos, nos íbamos a cenar porque nos lo merecíamos. Pues lo que hay que darse cuenta es que lo importante es hacer lo que uno quiera y que no haga falta tener que utilizar sustitutivos. Eso es la esencia que nos va a llevar a darnos cuenta de que una vida más real es la que nos va a permitir no estar sometidos a este sistema y comprender cosas como, por ejemplo, lo que es la limitación de la jornada laboral de la que hacía antes mención el compañero. Lo que es la limitación de la jornada laboral es el aumento de tiempo para nuestra propia vida. Es la esencia, es el cambio de ese modelo. Y por eso nosotros solicitamos tanto el apoyo al resto de los compañeros y lo que es la lucha y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, como el darnos cuenta y pensemos sobre nosotros mismos qué es realmente lo que nos hace libres y lo que nos hace felices, que es sobre lo que tenemos que luchar. Y nada más, creo yo, sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Abrimos un turno de palabras para quien quiera pedir alguna aclaración, dar una puntualización sobre todo lo que se ha hablado. Por favor. Yo sí me gustaría preguntar al último ponente sobre cómo ejercer el empoderamiento. Yo en concreto tengo un problema en mi empresa y es que, bueno, a la mayoría de la plantilla, que son más espabilados, les han pasado a un contrato de alta en la seguridad social y nos han dejado a 3 con un contrato mercantil. Llevamos pues como 2 o 3 meses sin cobrar porque la actividad económica que nos pagan de acuerdo a lo que gana el jefe y nos paga un 80% sin ningún tipo de... Entonces habíamos pensado en mandar a un inspector de trabajo, pero claro, como lo que has dicho es que no debemos dejar a terceros, pues no sé si es conveniente que venga el inspector abajo. Quería decir, bueno, que también que el 15M tiene que ser aquello que nos empodere y tiene que ser lo que nos dé la libertad que el solitario no tiene. Quiero decir también que la colectivización es buena, pese a lo que se diga, que el compartir es bueno, que todas esas cosas que nos han vendido se combaten contra la soledad, con la ayuda, porque al final lo que vale son los amigos, lo que vale son el afecto que podemos tener en nuestro entorno, ¿no? Y también quiero citar las palabras de un señor que decía que la experiencia en lucha ciertamente le permitirá descubrir al trabajador que su jefe es un hijo de puta, pero sin acceso a la ciencia muy difícilmente llegará a comprender que su actuación como patrón no obedece a ninguna condición moral, sino a una estricta condición de su entidad capitalista. Gracias. Preguntar una cosa. ¿Cómo es posible que con tantos millones de parados se haya declarado este año que somos más millonarios que el año pasado, habiendo 6 millones de parados? ¿Quién me puede explicar a mí eso? Gracias.
Pedro. Bueno, contesto a Angustias primero. Cuando uno roba, uno se lleva el dinero y otro se queda sin él. Por eso hay más ricos ahora y más pobres. Simplemente a través de la especulación ha sido así. Ese dinero que nos falta se lo ha llevado otro. En concreto, lo que habíamos comentado antes, el 84% de la subida de la burbuja se lo han llevado los propietarios de los terrenos, que son 4, ¿vale? Los de siempre, los terratenientes. Respecto... Y los bancos, lo que dice Manuel es muy importante. Además, todas esas inversiones se financiaban con créditos y los intereses de esos créditos se los han llevado los bancos, que son 4, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta, no olvidarnos nunca de eso. Luego, de la pregunta que había hecho el compañero, lo que es entablar una acción, es decir, tanto de carácter judicial como una denuncia en inspección de trabajo, ya es actuar por uno mismo. Sería todavía mejor, antes de incluso presentar la denuncia de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, digamos, es una especie de policía laboral y una especie de notarios que dan fe de lo que ven. Muchos, pero fallan más que una escopeta de feria, ¿vale? Fallan muchísimo. Muchos incluso llaman antes a la empresa, oye, vamos para allá. Si tenéis a alguien por ahí, que eso hacen. Por eso es importante, primero, recabar las pruebas que demuestren la condición de laboralidad de cada una de las relaciones que tengamos. Por ejemplo, eso significa que tenemos que demostrar un horario, tenemos que demostrar un salario y tenemos que demostrar un poder de dirección, que estamos a las órdenes de determinada gente. Por eso tenemos que guardar pruebas sobre eso. Todos los papeles, recordar que los que utilicéis los ordenadores para el trabajo, en cuanto os vayan a echar de allí, lo primero que hacen es fuera. No puedes tener acceso a tu ordenador, es decir, sacarlo todo, ¿vale? Una vez hecho eso, se llama la inspección. Puede tardar lo que tarde. A veces vienen en 15 días, a veces tardan meses en venir. Es conveniente cuando vayáis, porque es una denuncia de inspección, primero al entregarlo, coger el número de expediente y ir a hablar con el inspector antes de que vaya para explicarle la situación. ¿Qué ocurre con la inspección de trabajo? Por ejemplo, el último caso, 3 compañeros, oye, que ahí no tenemos, muy parecido al que decía el compañero, tenían contrato mercantil y otros 200 más también, y eran 500 en la empresa. Llega el inspector de trabajo y levanta acta sobre los 3, 1, 2, 3, y los otros 200 que estaban alrededor no hace absolutamente nada. Eso es lo que hablamos, como no lo hagamos nosotros, los otros 200 tenían que haberlo hecho. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues se ha perdido un cliente y los que no habían denunciado los echan, ¿vale? Entonces es muy importante, eso es lo que llamamos hacer nuestros medios, pero no solo pensar en nosotros, sino cuando se hace esa denuncia de inspección, tenemos que coger y decir nosotros y también todos estos compañeros, no limitarnos a nosotros. Eso es lo que es un actuar de carácter solidario. Vale. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Decir algo? Por favor. Hola, yo lo que quiero decir es que los nuevos tiempos son de fraternidad, de unirnos en cualquier sitio de la península ibérica. Y cuando hablabas de los bancos, lo has dicho muy bien, efectivamente, esta crisis es creada, la tenían ya planeada, y la cuestión es, Jeffrey Parker, cuando apareció la burguesía y en el siglo XVIII se llamaba la traición de la burguesía, ¿vale? Cuando los campesinos querían ser nobles. La cuestión es, ¿por qué no todos somos reyes y reinas republicanos? ¿Por qué no todos cogemos nuestro poder? En cuanto a los bancos, llegará un día que los grandes bancos desaparecerán si nosotros sacamos su dinero de ahí. Han aparecido bancos éticos como Triodos Bank o Fiure, ¿vale? Que en otros sitios, yo por ejemplo viví en Madrid, ahora vivo en otro sitio y yo me he ido al campo. Hay que volver otra vez a nuestras raíces, a juntarnos, a la tierra, a defender los bosques y las aguas y a tener una vida mucho más sencilla. Y entonces los bancos estos, ¿no? Como el Santander, el BBV, cada vez más dinero, efectivamente lo que dice el compañero, el Banco Central Europeo
Es que la gente no sabe lo que está haciendo. Y además Europa vamos a ser que al final América Latina nos va a tener que ayudar, porque Europa se la van a cargar. Y siguen ahí con esto, ¿no? La prostitución en las calles, que compres ahí en la milla de oro, que te vistas de tacones. ¿Qué nos están haciendo? Yo a veces digo, apagamos las teles, abracemos los árboles, vamos a empoderarnos. Pero sobre todo, además, y a veces es con cosas muy sencillas. España es el primer productor de agricultura ecológica, a pesar de haber metido transgénicos. Nos están envenenando con el agua, nos están envenenando con los alimentos. Y entonces generemos nuestro propio trabajo, volvamos a la vida sencilla. Y el dinero fuera de esos bancos. No les puedes meter igual, ¿qué quieres? ¿En un colchón o si no en los bancos éticos, que existen ya? Es decir, ellos no pueden, tenemos un poder impresionante, somos millones, vamos a despertarnos, porque es así. Bueno, pues eso, y que sí, y vamos a mejor, que sí. Bueno, y gracias también a todos los madrileños, que sois la repera. Muchas gracias, compañera. ¿Algún compañero quiere hablar más? ¿Alguien quiere hacer alguna aclaración? Compañera. Bueno, yo me gustaría ampliar un poquito las causas de estos problemas que tenemos en el trabajo y de las crisis. No echarle solamente la culpa a los bancos, sino a las grandes transnacionales, es decir, al comercio internacional. Las grandes multinacionales son precisamente estas que, bueno, pues que han ido creciendo precisamente, porque los trabajadores han ido perdiendo su fuerza. Ellas han estado trabajando con informes, con trabajos subterráneos y con presiones a los gobiernos para tener más fuerza y que los trabajadores vayan perdiendo sus derechos. ¿Qué ocurre? Que cada vez que viene una multinacional es quitar todas las empresas pequeñas y destrozar el tejido productivo y más paro. Y luego, con las presiones, pues también bajar los derechos de los trabajadores. Lo que quiero decir es que no nos centremos solamente en los bancos. Todas las multinacionales tienen un poder impresionante y hay que estar pendiente de que, bueno, pues eso, de trabajar porque fijaos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que ahora hay un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Europa, va a hacerse dentro de poco tiempo. Y este acuerdo significa pues que se quitan aranceles, entonces cualquier empresa, pueden venir a España como a Estados Unidos, o los acuerdos que hay internacionales se va a un país extranjero, como ocurre, pues como ha pasado, por ejemplo, con Pescanova, que destrozó Nicaragua con sus pescados, o como son esas empresas tan grandes que destruyen todas las empresas pequeñas y se pierde el tejido productivo y todos los puestos de trabajo. Solamente eso, a recordarnos que también las grandes multinacionales tienen un poder inmenso y que hay que estar pendientes porque en la misma distribución nos están destrozando el campo, porque no están presionando, no pagan al aceite lo que le tienen que pagar, ni a la leche, ni a nada, y están destrozando todas las pequeñas empresas para ponerse ellas y que se reduzcan los puestos de trabajo. Muchas gracias, compañero. Manolo, por favor. Yo voy a contestar. La compañera antes preguntaba cómo es posible que en estos momentos haya más ricos. Bien, pero es que la historia nos demuestra cómo funciona este sistema y cómo funciona. Un sistema que funciona sobre la base de la competencia tiene el siguiente problema. Y es que no se trata de que un empresario gane dinero. Y entonces dice, bueno, yo gano un dinero, puedo ganar bastante dinero, me va muy bien. No, el problema no es solo ese. El problema es que el sistema requiere que ese empresario gane más dinero que el de la competencia, porque si no el de la competencia le come a él. Y por tanto, por eso es por lo alucinante que vemos que empresas con enormes cantidades de beneficio, sin embargo, siguen apretando. ¿Por qué? Porque si Telefónica no gana todavía mucho más, pues puede venir la ITT norteamericana y comprarla. Y eso ha pasado con los bancos o con las cajas, es decir, si los bancos ganan muchísimo dinero con las prácticas especulativas, aquel banco que no haga prácticas especulativas, pues es un pringao.
Es decir, pero bueno, yo aquí no estoy ganando dinero y el de al lado está en prácticas especulativas y al final te tienes que meter. Es decir, el sistema de la competencia lleva en sí mismo el desastre. Porque además esto afecta es una lógica que afecta, como antes dije, a la naturaleza. Y todas las crisis del sistema se solventan con concentración de poder. Con concentración de poder están pensadas también y planteadas para que el pequeño muera y gane el grande. Es decir, aquí había decenas de instituciones bancarias, con cada una de las crisis, con estas y con la del 29 y con las anteriores, desaparecen cantidad de empresas y sirven para concentrarse en otras. Es una tendencia monopolista natural, contra la cual muchas veces los estados han tenido leyes, han tenido que tener leyes, porque el sistema capitalista tiende de forma natural, por lo que antes dije, al monopolio. Bien, pues como esas leyes en definitiva las hacen ellos, pues al final resulta que tienen la manera de saltárselas. Y luego se dice, bueno, Mercadona crea muchos puestos de trabajo. Bueno, ¿y cuántos destruye? ¿Cuántos puestos de trabajo destruye Mercadona? Crea 1000 puestos de trabajo en una zona, pero a lo mejor ha destruido 2000 puestos de trabajo en los pequeños comercios de alrededor. Es decir, esto es una cuestión que hay que plantearse claramente. Todas las crisis terminan con un proceso de concentración de poder y concentración empresarial también. Y hay dos cuestiones muy breves que quería plantear, que son dos de las mentiras. Como sabéis, tenemos también una campaña que es Desmontando Mentiras, porque es muy importante acabar con el machacamiento a través de los medios de comunicación de una tras otra falsedad.